En un rincón tranquilo de México, donde el campo se funde con el bosque y los amaneceres huelen a tierra mojada, vivía Ramiro, un hombre de manos curtidas y corazón noble. Su granja estaba justo en el límite de una zona boscosa, por lo que no era raro que animales salvajes bajaran en busca de comida. Ramiro incluso les dejaba, a propósito, un balde de alimento para ovejas cerca del granero, para que los venados pudieran comer durante la noche. Lo hacía por compasión, por cariño a la vida, porque así era él. Pero esa mañana, cuando salió al patio con su taza de café caliente en mano, algo lo hizo detenerse en seco. Había una figura tambaleante acercándose por el linde del bosque. Al principio pensó que se trataba de una de sus cabras que se había escapado, pero cuando se acercó, su sangre se congeló. Aquello no era una cabra. La criatura tenía una forma extraña. Sus ojos estaban hinchados, y su cuerpo parecía una mezcla entre un conejo gigante y un cabrito malformado. Tenía algo familiar, pero al mismo tiempo, completamente fuera de lugar, como si hubiese salido de una pesadilla o de algún experimento fallido. Ramiro se detuvo a unos metros, sin saber si avanzar o retroceder. El animal chocaba contra las cosas como si no supiera dónde estaba. Parecía desorientado. Sus ojos estaban tan inflamados que apenas podía ver. Ramiro tragó saliva y dio un paso más. El animal, lejos de huir, simplemente se quedó quieto, meneando la cola débilmente. Fue entonces cuando decidió actuar. Corrió al cobertizo y preparó una jaula de emergencia, de esas que usaba cuando alguna de sus ovejas se enfermaba y necesitaba aislamiento. Llenó un balde con agua fresca y dejó algo de alfalfa seca al lado. Con movimientos cuidadosos, tomó al animal entre sus brazos. Era más liviano de lo que imaginaba. Mientras lo acomodaba en el pequeño corral, pensó en su viejo amigo Carlos, un veterinario jubilado que vivía en el pueblo de al lado. Lo conocía desde hacía años y sabía que si alguien podía decirle qué era ese ser extraño, era él. Tomó el teléfono y le marcó. «Carlitos, necesito que vengas a la granja. No te puedo explicar por teléfono, pero tienes que verlo con tus propios ojos», le dijo. Carlos, entre curioso y cansado, soltó una risa. «¿Qué te encontraste ahora? ¿Una vaca con alas? Nada de eso. Solo ven, no te vas a arrepentir». Ramiro colgó y mientras esperaba, no pudo resistirse a tomarle unas fotos al animal. Lo subió a un pequeño foro de granjeros de la zona, donde usualmente compartían cosas como ataques de lobos, robos de gallinas o consejos sobre fertilizantes. Pensó que, tal vez, alguno sabría de qué se trataba, pero lo que sucedió lo dejó boquiabierto. Las respuestas comenzaron a llover como una tormenta en temporada de lluvias. Nadie tenía idea de qué era ese animal. Uno decía que parecía un cruce mutante entre una cabra y un armadillo. Otro aseguró que podría tratarse de una especie nueva. Y de pronto, su celular sonó. Era Carlos. «Ramiro, ¿dónde estás?», preguntó con un tono que no le había escuchado nunca. «Aquí, en la granja. ¿Por qué?». «Vi la foto. ¿Ese es el animal que encontraste?». Ramiro se quedó helado. Aquel foro era privado, solo para agricultores locales. ¿Cómo la había visto? «¿Cómo supiste de eso?». «No tengo tiempo de explicarte. Borra esa foto ya mismo. Voy para allá». Carlos colgó sin decir más. Ramiro se quedó con el teléfono en la mano y el corazón latiendo como un tambor. Corrió a su laptop y entró al foro para eliminar la foto, pero ya era tarde. Alguien más la había compartido en Facebook y ahí se había vuelto viral. Mensajes de desconocidos, correos de periodistas, incluso una cadena nacional de noticias le pedía entrevistas. El nombre de Ramiro aparecía junto a la foto como si fuera el descubridor de una nueva especie. Asustado, cerró la laptop de golpe. Iba de un lado a otro por la sala, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un coche acercarse. Esperaba ver la camioneta vieja de Carlos, pero lo que vio fue mucho peor.
Una furgoneta blanca frenó frente a su casa y al instante bajaron personas con cámaras, micrófonos y libretas. Eran periodistas. Lo rodearon como una jauría hambrienta, gritando preguntas. ¿Es cierto que encontró un animal mutante? ¿Nos deja verlo? ¿Qué piensa hacer con él? Ramiro, en shock, solo repetía sin comentarios, intentando mantener la calma. No quería que esa criatura terminara en una jaula de circo o en un laboratorio, así que se paró frente a la reja, con los brazos cruzados y firme como una muralla. Nadie entraría. En eso, entre el ruido y el caos, escuchó una voz conocida. ¡Ramiro! Giró la cabeza. Era Carlos, bajando de su camioneta con paso decidido. Abrió el portón, y entre los dos, lograron impedir que los reporteros se colaran. Sin decir una palabra, entraron a la casa y cerraron la puerta con fuerza. La tranquilidad interior contrastaba con los gritos que aún se escuchaban desde fuera. Carlos se dejó caer en el sofá, jadeando. Ramiro también se sentó, aún con los nervios de punta. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Ramiro al fin. Carlos no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y miró con el ceño fruncido a los periodistas apostados. «No lo sé todavía», dijo finalmente. «Pero si es lo que creo, estamos ante algo que va a cambiar muchas cosas». Ramiro lo miró sin entender. «¿A qué te refieres?». Carlos se giró con expresión grave. «Vamos a verlo. Necesito examinarlo cuanto antes». Y así, sin más palabras, ambos hombres salieron por la puerta trasera, evitando el caos del frente. Caminaban en silencio por el campo, bajo un cielo que se oscurecía lentamente, como presagiando que lo que estaban a punto de descubrir era mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Ramiro caminaba con paso firme pero nervioso, guiando a Carlos por el sendero que llevaba hacia el corral trasero de la granja. El pasto crujía bajo sus botas y el aire tenía ese aroma espeso a tierra fresca que anunciaba lluvia. Pero no era el clima lo que pesaba en sus hombros, era la tensión, la duda, el miedo de no entender qué criatura tenía entre manos. ¿Estás seguro que nadie nos sigue?, preguntó Carlos en voz baja, mirando de reojo hacia la casa. Por ahora no. Rodeamos por el gallinero y nadie nos vio, respondió Ramiro. Pero no podemos tardar. Esa gente no va a quedarse afuera por mucho tiempo. Carlos asintió y ambos aceleraron el paso. A lo lejos, el pequeño corral improvisado ya se vislumbraba. El animal estaba acostado, moviendo su cabeza torpemente como si no supiera dónde se encontraba. Cuando notó la presencia de Ramiro, agitó la cola con una debilidad que le rompió el alma. «Ahí está», dijo Ramiro con un suspiro, abriendo el portón. Carlos se acercó con cautela, su maletín de cuero colgando del hombro. Sacó una linterna, un estetoscopio y un pequeño equipo portátil que usaba para emergencias. El silencio del campo solo era interrumpido por los balidos lejanos de las ovejas y el lejano rumor del viento entre los árboles. Ramiro observaba sin decir nada, solo con los puños apretados y el corazón en la garganta. Carlos empezó por los ojos. Los revisó con una pequeña linterna y su expresión se tornó grave. Tiene una infección muy fuerte, por eso apenas puede ver. Pero no es solo eso. ¿Qué más?, preguntó Ramiro, dando un paso adelante. Carlos no respondió. Colocó el estetoscopio sobre el costado del animal. Escuchó con atención. Luego palpó las extremidades, revisó la dentadura, la piel, las patas. Todo en silencio, hasta que se detuvo. «Ramiro, ven». Ramiro se acercó. Carlos señaló un bulto bajo el vientre del animal, cubierto por una capa de pelaje enmarañado. «Eso es...». «Sí, está embarazada». Ramiro abrió los ojos de par en par. «¿Embarazada? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Qué clase de animal es?». Carlos cerró el maletín lentamente. «Es una cabra, o al menos genéticamente lo fue en algún momento, pero tiene mutaciones extrañas, malformaciones. Es como si la naturaleza hubiese mezclado las piezas sin saber muy bien qué estaba construyendo.
Ramiro miró al animal, que ahora parecía más frágil que nunca. Se notaba agotada y su cuerpo deformado daba pena, pero sus ojos, a pesar de la hinchazón, aún mostraban algo, una chispa de vida. «Tenemos que llevarla a la clínica», dijo Carlos con tono urgente. «No puede parir aquí, podría morir. Ella y las crías». Ramiro asintió. «Pero con esa gente allá afuera, ¿cómo lo haremos?». Carlos lo miró, serio. «Vamos a salir por el viejo camino trasero, ese que usabas para llevar leña. Yo dejaré mi camioneta estacionada entre los árboles. La cargamos en silencio, la cubrimos con mantas y salimos antes de que nadie nos vea». No había tiempo para dudar. Con movimientos rápidos, Ramiro fue a buscar una manta gruesa y una caja de transporte vieja que solía usar para ovejas enfermas. Entre los dos, improvisaron una especie de camilla y colocaron al animal con delicadeza. Aunque su cuerpo parecía frágil, no emitió ningún quejido. «Listo», susurró Ramiro. «Vámonos». Aprovechando que el sol comenzaba a caer y la luz se volvía tenue, salieron por el sendero trasero. La camioneta de Carlos estaba bien escondida detrás de unos arbustos. En cuestión de minutos, colocaron la camilla en la parte trasera, cerraron con cuidado y se pusieron en marcha. El camino rural estaba vacío. Tomaron rutas secundarias para evitar pasar cerca del pueblo o de cualquier punto donde la prensa pudiera haber instalado cámaras. Durante el trayecto, ninguno habló. Solo se escuchaba el motor viejo del vehículo y el débil balido del animal desde atrás. Ramiro miraba por la ventana, pero su mente estaba lejos. Pensaba en todo lo que había pasado en tan solo unas horas. Un simple paseo matutino se había convertido en una carrera por proteger a una criatura que ni siquiera sabía nombrar. «¿Tú crees que sobrevivirá?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Carlos mantuvo los ojos en el camino, pero su voz fue clara. «Si hacemos las cosas bien, sí, pero tenemos que actuar rápido. Ese embarazo no es normal, y su cuerpo está muy débil». Al llegar a la clínica, estacionaron en la parte trasera. Era de noche y el edificio estaba cerrado al público. Carlos tenía llave, así que entraron por una puerta lateral. Las luces frías del interior contrastaban con la calidez de la granja. Todo olía a desinfectante. Colocaron al animal sobre una camilla profesional. Carlos comenzó con una batería de exámenes, esta vez con más tecnología: ultrasonido, análisis de sangre, medición de temperatura, revisión de signos vitales. Ramiro no se apartó ni un segundo. Le acariciaba el lomo con ternura, hablándole en voz baja. «Tranquila, ya estás a salvo. Nadie te va a lastimar aquí». Carlos trabajaba en silencio, concentrado. El monitor mostró una imagen borrosa del interior del vientre. Carlos frunció el ceño. «Aquí hay algo raro», murmuró. «¿Qué cosa?». «No sé aún». «El corazón de las crías late, pero hay una estructura que no reconozco, como una sombra». De pronto, se escuchó un ruido en la entrada de la clínica. Voces, golpes, pasos. «¡Reporteros!», dijo Ramiro en voz baja. Carlos se levantó con rapidez y salió del cuarto. «Esta es propiedad privada. No pueden entrar sin autorización». Desde adentro, Ramiro alcanzaba a escuchar la discusión. Carlos hablaba firme, pero los periodistas insistían. Querían fotos, querían respuestas. Uno gritó que tenía derecho a informar, otro que ya todo el país estaba hablando del animal misterioso. Ramiro cerró la puerta del consultorio con seguro. Se quedó al lado de la criatura, que parecía inquieta por el ruido. «No te preocupes», le dijo. «Aquí nadie te va a tocar». Minutos después, Carlos regresó. «Logré echarlos por ahora, pero no van a rendirse». Ramiro lo miró preocupado. «Entonces tenemos que hacer algo. No podemos protegerlas solos». Carlos asintió. «No, pero por ahora tenemos tiempo. Voy a seguir con las pruebas. Hay algo más aquí, Ramiro, y quiero entenderlo antes de que el mundo entero venga a reclamarla». Ramiro miró a la criatura que descansaba sobre la camilla, respirando con dificultad, pero viva. «Pase lo que pase, la voy a cuidar».
cueste lo que cueste. La clínica olía a cloro y esperanza. Ramiro se había sentado en una esquina del consultorio, sin moverse, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la criatura que descansaba en la camilla. Sus patas aún temblaban de vez en cuando, como si su cuerpo estuviera atrapado entre el miedo y el cansancio. Carlos, mientras tanto, no dejaba de tomar notas, revisar gráficas y consultar libros viejos que traía desde los días en que estudiaba medicina veterinaria. «Nunca vi nada así», murmuró mientras pasaba una hoja tras otra de un manual gastado por los años. «Es como si el cuerpo de esta cabra hubiera sido reescrito a medias, como si algo la hubiese obligado a adaptarse o a mutar». Ramiro frunció el ceño. «¿Estás diciendo que no es natural?». Carlos lo miró cansado, pero con los ojos llenos de determinación. «Digo que es improbable, no imposible, pero algo la forzó a cambiar. Tal vez un ambiente tóxico, tal vez radiación, enfermedades genéticas, o quizás simplemente la crueldad de la vida». Ramiro bajó la mirada. La criatura levantó un poco la cabeza y emitió un sonido suave, entre un balido y un suspiro. A pesar de todo, seguía viva. Y en su vientre las crías también lo estaban. «Tenemos que prepararnos», dijo Carlos al fin. «Si esas crías nacen como ella, necesitarán cuidados especiales desde el primer segundo. Y si no, tendremos que estar listos para cualquier cosa». Pasaron horas en silencio. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana cuando la criatura comenzó a convulsionar. Ramiro se levantó de golpe. «¡Carlos!». Carlos ya estaba al lado de la camilla, controlando el ritmo cardíaco. «Es tiempo. Está comenzando el trabajo de parto». Ramiro no lo dudó. Ayudó a cerrar las persianas, preparó mantas limpias y trajo agua tibia como Carlos le pidió. El ambiente se volvió denso, cargado de tensión, como si el destino estuviera conteniendo el aliento. Los minutos se hicieron eternos. La criatura se retorcía de dolor, pero no emitía gritos fuertes. Carlos y Ramiro trabajaban sincronizados, atentos a cada movimiento, a cada contracción. La luz blanca del consultorio iluminaba el sudor en sus frentes, el temblor en sus manos. Y entonces la vida brotó. El primer cabrito nació débil, cubierto de una membrana translúcida que Carlos rompió con cuidado. Su cuerpo temblaba, pero respiraba. Ramiro lo sostuvo con manos firmes y lo envolvió en una toalla tibia. A los pocos minutos, el segundo apareció. Luego, un tercero. Todos vivos. Todos con ciertas irregularidades, pero nada que amenazara su existencia inmediata. «Son normales», dijo Carlos con voz entrecortada. «Dentro de lo que cabe». Ramiro no podía hablar. Solo los miraba, uno por uno, con los ojos brillando. La madre, extenuada, los olfateó brevemente y luego cerró los ojos, dejando escapar un suspiro profundo. «¿Está bien?», preguntó Ramiro. Carlos asintió. «Por ahora sí, pero su cuerpo no va a aguantar mucho si no descansa. Necesita volver al campo, a un entorno más natural. Aquí, por más cuidados que tengamos, no es su lugar». Ramiro lo miró con una mezcla de miedo y decisión. «Entonces volvamos, esta misma noche». Carlos dudó. «¿Estás seguro?». «Sí, pero vamos a hacerlo con cabeza. Usamos el mismo camino de regreso cuando aún no hay luz del día. Tengo un rincón en el establo que podemos adaptar. Nadie tiene por qué enterarse». Carlos asintió. Con movimientos meticulosos, prepararon el traslado. Colocaron a los cabritos en una caja con mantas calientes y a la madre en la camilla cubierta. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas se pintaba de azul oscuro, la camioneta de Carlos rodó por los caminos rurales rumbo a la granja. La llegada fue silenciosa. Usaron el sendero oculto entre los árboles y entraron por la parte trasera del establo. Allí, Ramiro ya había preparado un pequeño refugio con paja limpia, un bebedero y lámparas de calor. Colocaron a los animales con cuidado y cuando todo estuvo listo, se quedaron de pie frente a ellos, observando en silencio.
Los cabritos se acurrucaban unos con otros. Uno de ellos intentó ponerse de pie y, aunque sus patas eran torpes, logró dar un paso antes de caer de nuevo sobre la paja. Ramiro sonrió. «Tienen ganas de vivir. Y eso es lo que importa», respondió Carlos. Pasaron los días. Poco a poco, la madre se fue recuperando. Su hinchazón disminuyó y su movilidad mejoró. Ramiro pasaba horas con ella, hablándole, alimentándola, limpiando su refugio. Los cabritos crecían con fuerza, a pesar de sus deformidades. Uno tenía una oreja más grande que la otra. Otro caminaba con una ligera torcedura. Pero eran felices, y eso era suficiente. La historia, sin embargo, no tardó en filtrarse. A pesar del silencio de Carlos y Ramiro, alguien había grabado la entrada de la clínica la noche del parto. El video se volvió viral. Reporteros regresaron, esta vez con drones. Intentaban sobrevolar la granja. Ramiro tuvo que cubrir los establos con lonas y colocar trampas visuales para desviar la atención. Pero algo empezó a cambiar. Vecinos del pueblo comenzaron a llegar, no con cámaras, sino con ayuda. Traían costales de alimento, materiales para reforzar los corrales, lámparas, incluso donativos en efectivo. Lo que comenzó como curiosidad se volvió empatía. «Vengo porque mi hija vio tu historia en internet y me pidió que trajera avena para los animalitos», le dijo una mujer entre lágrimas. Ramiro no sabía qué decir. Recibía la ayuda con humildad, pero también con temor. No quería que la criatura se convirtiera en espectáculo. Una tarde, un grupo de niños llegó con sus maestros. Querían conocer la granja, entender qué había pasado. Ramiro dudó, pero accedió. Les habló de la importancia de cuidar a los animales, de no juzgar por las apariencias, y de cómo a veces lo más extraño puede ser también lo más valiente. Carlos, viendo todo desde una esquina, sonrió. Tal vez esto no era solo una criatura. Tal vez era una lección. Ramiro lo miró. ¿Una lección? Sí, de compasión, de paciencia, de humanidad. Ramiro respiró hondo y acarició la cabeza de la madre cabra, que ahora se recostaba con sus hijos a su lado. «Entonces vamos a asegurarnos de que todos la escuchen». Pasaron los meses, y lo que comenzó como un secreto entre dos amigos se convirtió en una historia que conmovió a toda la región. La criatura, aquella cabra deformada que apareció un día en el campo de Ramiro, no solo sobrevivió, floreció. Contra todo pronóstico, no solo crió a sus hijos, sino que logró caminar con más firmeza, con más confianza. Su cuerpo, aunque torcido por la naturaleza, escondía una fuerza que nadie esperaba. Ramiro había transformado su granja. El rincón del establo que usó como refugio para la madre y sus crías fue mejorado con ayuda de voluntarios. Ahora tenía piso de madera, techo reforzado, lámparas de calor y un sistema de cámaras ocultas que permitían vigilar a los animales sin molestarlos. Lo que antes era solo una granja, ahora se sentía como un santuario. Carlos iba cada semana. Revisaba a la cabra, que ya todos llamaban Milagros, y a sus 3 crías, Luna, Sol y Bruma. Cada uno tenía su propia personalidad. Luna era curiosa y traviesa, siempre intentando salir del corral para explorar. Sol, el más fuerte, protegía a sus hermanas. Y Bruma, la más pequeña, era tímida pero cariñosa. El pueblo los amaba. El nombre de Ramiro empezó a sonar más allá de la región. Un grupo de defensores de los animales lo visitó, se ofrecieron a contar su historia a nivel nacional. Él dudó. No quería fama. No buscaba reconocimiento. Solo quería que esos seres estuvieran a salvo. Pero Carlos lo convenció. «Ramiro, esto puede ayudar a que más personas entiendan lo que vale la vida, aunque sea diferente». Aceptó con una condición: que jamás usaran a los animales como espectáculo. Nada de shows, nada de entrevistas sensacionalistas. Solo educación y conciencia. Y así fue como nació el proyecto Refugio Milagros,
Una iniciativa para cuidar, proteger y educar sobre el valor de cada ser vivo, sin importar su forma. Niños de escuelas rurales comenzaron a visitar el lugar. Maestros daban charlas sobre empatía y familias enteras llegaban para ver a los cabritos jugar al atardecer. Una tarde, mientras Ramiro alimentaba a Milagros, un hombre llegó con una caja en brazos. Llevaba sombrero, botas viejas y el rostro cansado. ¿Usted es el señor Ramiro? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre bajó la caja. Dentro había un pequeño cordero, enfermo, apenas moviéndose. Lo encontré abandonado. Y escuché que aquí ustedes ayudan a los que nadie quiere. Ramiro miró al animal y luego al hombre. No preguntó nada. Solo asintió. Déjalo aquí. Vamos a hacer todo lo posible. Carlos llegó minutos después y juntos comenzaron a atender al nuevo huésped. Mientras lo hacían, Ramiro miró el corral donde Milagros y sus hijos dormían bajo la lámpara cálida. ¿Te das cuenta?, le dijo a Carlos. Empezó con un animal perdido, y ahora parece que todo el mundo quiere traerme criaturas rotas. Carlos sonrió. No están rotas, Ramiro. Solo necesitan que alguien vea más allá de su apariencia. Y tú tienes ese don. Las visitas aumentaron. Algunos traían gallinas heridas, perros con patas quebradas, gatos abandonados. La granja se llenó de vida. No era una clínica, ni un zoológico. Era un espacio de respeto, de silencio, de cuidados. Un rincón del mundo donde lo diferente no era un problema, sino una oportunidad. Una mañana, una reportera que había visitado el lugar meses antes regresó. Esta vez no con una cámara, sino con su hija de 8 años. La pequeña, al ver a Milagros, se quedó observándola largo rato. ¿Qué tiene esa cabra, mamá? La madre se agachó y le respondió: nada, es perfecta así. Ramiro escuchó esa respuesta desde lejos y sintió un nudo en la garganta. Se limpió las manos en el delantal y fue hacia ellas. ¿Te gustaría darle de comer? La niña asintió emocionada. Ramiro le dio un pequeño balde con avena y la pequeña, sin miedo, se acercó a Milagros, que comió de su mano con paciencia. Ese momento, tan simple, era lo que más valor tenía. La noche llegó con el canto de los grillos y el murmullo del viento. Carlos y Ramiro estaban sentados afuera del establo, con una taza de café en la mano. ¿Te acuerdas cuando casi la dejas ahí tirada por miedo?, preguntó Carlos. Ramiro rió. Lo pensé, lo admito, pero algo me detuvo. Algo, no sé, como si supiera que me necesitaba. Carlos asintió. Y tú también la necesitabas a ella. Se hizo un silencio largo, pero cómodo. Ramiro miró al cielo, donde las estrellas brillaban sin pedir permiso. ¿Tú crees que la vida nos pone a prueba? No lo creo, estoy seguro, respondió Carlos. ¿Y pasamos la prueba? Carlos lo miró. Luego miró el establo lleno de animales rescatados, los carteles de los niños que habían dejado dibujos, los mensajes de agradecimiento pegados en la pared del granero. Con honores, Ramiro, con honores. Y así, entre silencios compartidos y vidas transformadas, la granja de Ramiro se convirtió en algo más que un lugar para criar animales. Se volvió un símbolo, una pequeña luz en medio de un mundo que a veces olvida lo que realmente importa. Porque como decía el cartel colgado en la entrada del establo, tallado a mano por el propio Ramiro, aquí no rescatamos animales, aquí dejamos que ellos nos rescaten a nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.